Y el Señor traía un pasaje para esta mañana y una generación. Nosotros sabemos, y si no lo sabes, ahorita el Señor va a estar enseñando. El pueblo de Israel se dividió en tribus y eran los hijos de Jacob, y cada hijo representa una tribu de Israel. Ese fue el diseño de Dios para Israel. Y una de esas tribus se llama Isaacar. Y el Señor habla el día de hoy a nosotros y quiere revelarnos cosas, 3 cosas muy importantes que estuvo presente en la tribu de Isaacar. Y Él quiere que esas 3 cosas que Él está enfatizando en la tribu de Isaacar, Él quiere que esté presente en nuestras vidas el día de hoy. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él es el mismo siempre. Y las cosas que Él ha hablado en el pasado vienen a ser enseñanza en nuestro tiempo presente. Toda la palabra de Dios está para enseñarnos, para instruirnos, pero también para revelarnos cosas. Y nosotros podemos ver cómo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Puedes ver cómo en el Antiguo Testamento grandes profetas de Dios profetizaron acerca de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento podemos ver muchas palabras cumplidas. Y no sé si te ha pasado, estás en el libro de los Hechos y vas leyendo, y esto se dijo para que se cumpliese lo escrito por el profeta, y sale la profecía. Y esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y sale la profecía. Y esto fue y así lo puedes ver en el Nuevo Testamento, cómo los escritores hacían alusión a cosas que habían sido declaradas, profetizadas, y se estaban cumpliendo. El apóstol Pedro, cuando vino en el Pentecostés el Espíritu Santo, ¿se acuerdan a qué profecía hizo alusión? ¿Al profeta qué? Joel. Hizo alusión al profeta Joel. Y así tú ves a los apóstoles haciendo alusión a las profecías declaradas en el Antiguo Testamento. Porque ¿qué dice su palabra? ¿Qué dice nuestro Dios? Que su palabra permanece para siempre, y Él siempre va a dar cumplimiento a las cosas que Él habla. La generación de Isaacar es una generación poderosa. Tal vez no lo habías visto, pero es que hay cosas que están escritas en la palabra de Dios que nosotros desconocemos. Por eso el Señor quiere que te aferres a su palabra, que medites en su palabra, y entonces Él te va a traer a revelar, a revelación, va a traer como revelación grandes tesoros que tú vas a decir: esto ya lo había leído varias veces y hasta ahorita me cae el centenario, como dice mi pastor. Porque así es el Señor. El Señor le gusta revelar las cosas que Él mismo ha ocultado por siglos, pero Él se las revela a quien Él quiere. Y el Señor quiere revelarnos cosas esta mañana, y yo espero que tú estés gozoso por ello. Vamos a primer libro de Crónicas. Néstor, si me puedes ayudar, amigo. Primer libro de Crónicas 12:32. Y dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Tú puedes ver ahí un poco de cómo era la tribu de Isaacar. Dice la palabra de Dios que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer.
una cosa es que tú tengas la revelación y otra cosa es que sepas lo que hay que hacer con la revelación. Entonces ellos, esa generación de Isaacar, los isacaritas, eran entendidos en los tiempos, pero también sabían lo que tenían que hacer. Y el Señor quiere el día de hoy que tú y yo seamos como la generación de Isaacar, que seamos entendidos en estos tiempos que cada vez se están complicando más. El Señor ya lo había advertido. No se necesita ser profeta para saber que los tiempos se van a poner muy complejos, porque su palabra lo revela. La cosa es que tal vez uno piensa que uno no va a llegar a esos tiempos y que va a ser más adelante. Pero hoy en día, 2023, podemos ver cómo las cosas se están complicando cada vez más. No sé si tú supiste lo de la onda gélida que pasó en Estados Unidos. Y después no solamente bastó la onda gélida, donde muchos estados estaban llenos y repletos de nieve, sino que después vino una, no sé si lo llamaron como bomba, hablando acerca como de tormentas. Dices, híjole, no solamente ya están padeciendo con lo que es estar nieve por todos lados y que por más que quieras limpiar, el viento la vuelve a poner en su lugar y no puedan salir de sus casas. Nosotros no sabemos lo que es vivir así. Supimos un poquito en cuestión del COVID, que nos tenían ahí encerrados. Pudimos vivir un poquito eso. Pero ahora imagínense lo que está pasando en el norte de este continente. Y es que las cosas se van a poner peor, hermanos. Las cosas se van a poner peor. Pero nosotros necesitamos ser como esa generación de isacaritas, esos isacares que eran entendidos de las cosas que estaban haciendo y sabían lo que tenía que hacer. Pero no solo eso dice, sino que también cuyo dicho, aquellas cosas que ellos decían, todos sus hermanos de Israel lo hacían. Lo hacían. ¿Por qué? Porque sabían lo que había en esa tribu de Isacar. El Señor los había dotado de conocimiento, de revelación. Si tú y yo nos aferramos a la palabra de Dios y le creemos que este 2023 debemos de amar su palabra y meditar en su palabra y comernos su palabra y volvérnosla a comer, se va a cumplir de que vamos a ser como Isacares. Y vamos a ser entendidos. Y cuando cosas pasen a tu alrededor, vendrá la revelación de Dios y sabrás lo que está pasando. Pero más importante, sabrás lo que tienes que hacer. Pero no solamente tú vas a ser beneficiado y tu casa, sino vendrán personas de fuera y verán que tú eres un entendido, un sabio, y que tu consejo siempre es acertado. Y entonces ya no solamente vas a bendecir a tu familia, sino también tus amigos se van a acercar a ti y van a querer de lo que tú tienes, y tú serás un reflejo de nuestro Dios. Jesucristo se va a formar en ti. ¿Jesucristo era entendido en los tiempos? Claro que sí. Él dijo muchas cosas, profetizó muchas cosas, y él sabía y era entendido de los tiempos, y cumplió todo lo que tenía que cumplir él como hijo de Dios. Fíjate las tres cosas que el Señor quiere enfatizar el día de hoy en la tribu de Isacar. Quiere enfatizar, punto número 1, prosperidad. Quiere enfatizar, punto número 2, revelación espiritual. Y quiere enfatizar, punto número 3, conocimiento de los tiempos de Dios. Ahora, la tribu de Isacar, la Biblia dice que tenían conocimiento de los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Esta tribu era la tribu más profética. Si ellos entendían los tiempos y sabía lo que tenían que hacer y lo declaraban, era la tribu más profética de las 12 tribus de Israel.
tenían esas tres, y tal vez más, pero el Señor quiere enfatizar estas tres, llamámosle así, favores de Dios. El favor en la prosperidad, el favor en la revelación espiritual y el favor en el conocimiento de los tiempos de Dios. Ahora, vámonos a Josué 19:17. Tengo que ir rápido porque son muchos pasajes y no quiero dejar de declararlos, porque la palabra de Dios es importante soltarla. Cuando tú estés con tus hijos, suelta palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo un pasaje y suéltalo. ¿Por qué? Porque es palabra viva y eficaz. Y es por eso que hoy no quiero irme sin declarar toda la palabra de Dios. La tribu de Isaacar en Josué 19:17 recibió la mejor porción de la tierra prometida, la extensa llanura de Jezreel con el Jordán como su límite. Dice así, Josué 19:17: la cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio, Jezreel, Kesulut, Sunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, Enhada y Bet Pases, y llega este límite hasta Tabor, Sahasima y Bet Semes, y termina en el Jordán. Son nombres un poco complejos de decir. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces tú puedes ver ahí cómo esa prosperidad, ese favor de Dios, el punto número 1 que te dije, la prosperidad, estaba presente en la tribu de Isaacar. Habían sido bendecidos favorablemente en el reparto de la tierra prometida. Pero no solo eso que fueron bendecidos por ese territorio. También Jacob bendijo a Isaacar. El padre de Isaacar, Jacob, lo bendijo. Y eso está en Génesis 49:14. Génesis 49:14 dice: Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Podemos ver cómo ahí Jacob bendice a Isaacar y le da bendición. Y lo que el Señor está hablando en esa palabra va a continuar, porque no se los voy a decir hoy, porque es mucha información, es mucha revelación. Pero uno pensaría que al decirle asno fuerte a Isaacar, Jacob estaba ofendiendo a su hijo. Pero no. En la próxima yo te voy a revelar todo lo que significa el ser un asno. Y uno pensaría que si el Señor nos dice asnos, en este caso si Jacob le dice asno a Isaacar, lo estaba ofendiendo. Pero no. El asno era un animal muy importante para el pueblo de Dios. Pero esa es otra historia. Y dice ahí podemos ver cómo hay palabras de bendición para el pueblo de Isaacar por parte de Jacob, su padre. Pero también Moisés bendijo a Isaacar. Y eso está en Deuteronomio 33:18. En la bendición de Moisés, Zabulón e Isaacar son mencionados juntos, y se señala el destino de Isaacar hacia la actividad comercial. Eran grandes comerciantes, pues tenían el Jordán, el río Jordán era el límite de su territorio, y podían comerciar a través del río Jordán. Así que
no solamente tenían bendición a través de la porción de territorio, sino bendición a través de las palabras de que declaró Jacob para Isaacar, sino también de Moisés, un líder de ellos, declarando bendición. Y dice Deuteronomio 33:18: a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Isaacar fue una tribu muy bendecida por Dios, por su padre Jacob y por su líder Moisés. Pero nosotros, hijos del Dios vivo y verdadero, hemos sido tan bendecidos porque escrito está que nuestro Dios nos ha bendecido con toda bendición espirituales. ¿Puedes ver ahí cómo nos compara con Isaacar y quiere que seamos como los isacaritas, entendidos en los tiempos, que sabemos que tenemos que hacer con prosperidad? Porque nuestro Dios ya para nosotros dijo todas las bendiciones habidas y por haber. Dios ya las declaró para ti, para mí, para nuestras familias. Es una realidad. Y espero que tú tomes toda esa verdad declarada en la palabra de Dios y que puedas disfrutar de que eres un hijo muy bendecido. Si en tu familia terrenal nadie te bendijo, es mal, pastor, hasta me maldecían, no te preocupes, porque como hijo de Dios tienes todas las bendiciones espirituales y han sido declaradas por tu Padre Celestial. Ahora, el segundo favor, la revelación espiritual. Fíjate aquí, su conocimiento de la palabra de Dios los hizo ser maestros en Israel. Su consejo y su interpretación de la escritura se recibían como palabra totalmente autorizada. Eran además una de las 6 tribus que estaban en el monte de Gerizim para declarar bendiciones sobre su pueblo. Y es que nosotros, como hijos de Dios, estamos para bendecir a los demás. Por eso al Señor no le gusta y hay un juicio que cae en contra de aquellos que están insultando a los demás. ¿Sabes por qué? Porque no fuimos creados para maldecir a nadie. No fuimos creados para criticar y juzgar a los demás. Fuimos creados para bendecir. Y Isaacar fue ahí, dice que era una de las 7 tribus que se subía al monte de Gerizim para bendecir a su pueblo. Tú debes de tomar la autoridad que tienes en Cristo Jesús. Y en vez de estar maldiciendo a tu familia, no diciéndole así descaradamente maldiciones, pero en vez de estar criticándola, así la maldices. En vez de estar diciendo cosas malas a tu familia, ahí la estás maldiciendo. Tienes que bendecir, decir bien a tu familia. Si estás viendo que en tu familia no son muy apasionados por Dios, comienza a declarar bendición. Y comienza a declarar que tú y tu familia serviremos a Jehová. Y comienzas a permitir que el Espíritu Santo traiga pasajes y comienzas a bendecir. Si ves que tus hijos no atan ni desatan, comienza a bendecirlos. Comienza a declarar bendición, porque tú eres un hijo de Dios y fuiste creado para bendecir a los demás. Así como Isaacar fue elegido por Dios dentro de esas 7 tribus para bendecir al pueblo de Israel. Deuteronomio 27:12 dice: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín.
hemos visto que hay prosperidad porque hemos sido bendecidos con toda bendición declarada por nuestro Dios. Hay revelación espiritual, esa revelación que nos lleva a bendecir, nos lleva a dar, nos lleva a declarar palabras. Ellos como isacaritas podían estar en el monte para bendecir. ¿Por qué? Porque revelación les era concedida. Por eso podían bendecir a sus hermanos. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos hacernos uno con la palabra de Dios para saber qué decir y qué declarar en momentos cruciales que estemos atravesando. Y el punto número 3 es el favor en el conocimiento de los tiempos de Dios. Los hijos de Isaacar eran también astrónomos que mantenían un registro de los tiempos y las estaciones. Eran expertos en la fijación de los inicios del año y el comienzo del mes. Ellos entendieron el significado de los cambios de la luna, los periodos solares y los signos de las estrellas. Ellos le decían a Israel qué hacer y cuándo hacerlo. Así eran los hijos de Isaacar. Esa generación de isacaritas eran tan entendidos que estaban ayudando a sus hermanos, guiándolos en saber qué hacer. En primer libro de Crónicas que leímos, en el capítulo 12, en el verso antes, 23, dice: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Dios. Durante esa primera guerra civil, ¿por qué es una guerra civil? Porque es una guerra interna. Había una guerra interna. Estaba Saúl como rey, pero ya Dios le había quitado el reino. Por eso es que manda a Samuel a ungir a David. Y no sé si se acuerdan, y ahorita se los voy a recordar, cómo casi 17 años antes el Señor declaró que Saúl le había sido quitado el reino. Y el pueblo de Isaacar supo que durante la primera guerra civil de Israel, supo cuando Dios estaba transfiriendo el reino de Israel de Saúl a David. Así de entendidos eran, porque ya eso había sido declarado 17 años antes. Y podemos ver en la historia, si usted ha leído las crónicas de los reyes o en el libro de los reyes, ustedes pueden ver cómo Saúl le dio una persecución a David y lo quería matar. Y David pudo en varias ocasiones echarse a Saúl, pero él nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque él decía que él era el ungido de Jehová. Y David sabía que no había llegado su tiempo para ser rey. Los hijos de Isaacar supieron el momento cuando Dios estaba haciendo el cambio, cuando Dios había dicho: ahora es el momento. Ya lo hablé hace 17 años, pero ahora es el momento de su cumplimiento. E Isaacar estaban ahí, entendidos en los tiempos del Señor. Por eso dice en primer libro de Crónicas 12:23, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y después comienza a mencionar las tribus. Y en el 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar entendieron que era el momento para que Dios cumpla la palabra profética dada por Samuel, y está registrada en Samuel 17, Samuel 15. O sea,
Ellos sabían que era el momento del cumplimiento de esa palabra profética dada por Samuel 17 años antes. El Señor les concedió el favor para entender el momento profético en el que Israel iba a ser quitado a Saúl y dado a su siervo David. Por eso en ese capítulo, en el capítulo 12 del primer libro de Crónicas, puedes ver como y estaban los hijos y y estaban estos y estaban estos, y se juntaron todos para apoyar al ungido de Jehová, que era David, porque era el momento del cumplimiento de la palabra. Y yo sé que como iglesia hemos recibido palabras, y tú, mi hermano, también has recibido palabras del Señor. Y tal vez tú dijiste: yo creo que el Señor ya se le olvidó lo que me había dicho. ¿Ve cuánto tiempo pasó? 17 años. 17 años antes David había sido ungido. Y pasaron 17 años para que el Señor cumpliera su palabra. Y entonces recordamos lo que nuestro pastor nos ha comentado, nuestro pastor amado, que cuando él agarró Mateo 1 y estaba toda la genealogía, él le decía: Señor, yo sé que aquí hay palabra, esto es palabra tuya, y que aquí hay sabiduría. Dámela y dámela. Y quiero lo que está aquí escondido, y quiero lo que está aquí escondido, hasta que nuestro pastor nos dice que las escrituras se abrieron ante sus ojos y la revelación comenzó a fluir. Y de ese pasaje sacó ¿cuántos mensajes, pastor? 3 mensajes de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos, una enseñanza que les trajo, es que las cosas de Dios toman tiempo. Y si tú y yo nos desesperamos, no vamos a poder ver las palabras cumplidas en nuestra vida y en nuestra iglesia. Debemos de ser como los isacaritas, entendidos en los tiempos, que sepamos lo que Dios está hablando, que sepamos cuándo va a venir el cumplimiento de todo ello, que estemos listos, no sea que nos perdamos de todo lo que Dios tenía preparado. En Samuel 15:26 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. No solamente ya era bien difícil entender que el Señor le había quitado el reino, sino que con el acto de Samuel el Señor siguió hablando y le dijo que se lo había dado a alguien mejor que él, pero no mejor físicamente, sino espiritualmente, porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y David amaba la palabra de Dios. David meditaba en la palabra de Dios. Como rey fue el mejor rey de Israel y nunca fue vencido. Y cuando veía que las cosas estaban complejas, él venía y buscaba la dirección de Dios. Fue un rey como nunca tuvo Israel un rey así. Estuvo siempre en la voluntad de Dios. Y aunque hizo cosas incorrectas, se arrepentía y se humillaba delante de su Dios. Aquí están los 3 favores que están en la tribu de Isaacar. En lo próspero, en la prosperidad, pueblo muy próspero, pueblo muy entendido de las cosas de Dios y con una revelación de parte de Dios.
Y Él quiere que nosotros seamos como la generación de Isaacar. Pero para poder ser como esa generación de Isaacar, debemos de ser amantes de la palabra de Dios. Porque tú puedes escuchar la voz de Dios, pero también puedes escuchar la voz del diablo, y también puedes escuchar tu propia voz. Y la única forma para no ser engañado por ti mismo y por el enemigo es que tú abraces la palabra de Dios y que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Solo así podrás ser librado del engaño. El Señor quiere que tú y yo seamos prósperos. Pero si tú desechas la palabra de Dios, si yo desecho la palabra de Dios, no vamos a prosperar. La palabra de Dios dice muchas cosas: que seamos benignos, que nos amemos con amor fraternal, que no codiciemos, que no esto, que hagamos esto, que seamos bondadosos, que seamos obedientes. Pero si tú escuchas la palabra de Dios y la desechas, el enemigo tiene armas para venir en contra tuya y robarte toda la bendición que Dios ya tiene para ti. Si tú y yo no tenemos la palabra de Cristo morando en nuestros corazones, no vamos a ser entendidos de los tiempos. Y las cosas van a pasar y nosotros vamos a desconocer lo que está pasando y no vamos a saber qué hacer. El Señor quiere, Él desea que tú y yo tengamos ese entendimiento y esa revelación. ¿Y sabes por qué lo desea tanto? Porque estuvo dispuesto a enviar a su Santo Espíritu para que esté con nosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu Santo, el que habitó en el Señor Jesucristo, el que estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo, el que levantó de los muertos a Jesucristo, vive en ti y en mí. Y su Santo Espíritu es el que nos va a ayudar a prosperar, porque Él dice en su palabra: amado, yo quiero que seas próspero. Él quiere que nosotros prosperemos. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tú puedes ver como si es el deseo de Dios de que seas próspero en todo. Si no somos prósperos, es porque algo estamos haciendo mal. Porque Dios es fiel y su palabra permanece para siempre. Si no estamos recibiendo esa prosperidad, seguramente en algún punto estamos desechando la palabra de Dios. Y el Señor está hablando todo esto porque Él sabe cómo viene el 2023, 2024, 2025, 2026. Él sabe cómo vienen esos años. Y Él quiere que tú seas entendido. Él quiere que tú y yo sepamos qué hacer, cuándo hacerlo. Me muevo, Señor, no te muevas. Ok, aquí me quedo. Señor, ¿qué hago? ¿Compro? No compro. No compres. Ahora invierte. Sí, Señor, ahora invierto. No, ahora estate quieto. Ahora haz esto. Ahora invierte aquí. Ahora ve allá. Ahora ayuda a tu hermano. Él quiere dirigirnos, y la única forma para podernos dirigir es a través de su Santo Espíritu. Por eso es que Él nos ha dotado, así como dotó al pueblo de Isaacar, a nosotros nos ha dotado con mayores cosas. Mayores. No necesitamos que venga un líder y declare buenas palabras a nosotros. Si lo hace, gloria a Dios, aleluya, y pongámonos ahí para que caiga la bendición. Pero nuestro Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual.
Él nos ha dado su Santo Espíritu para traernos revelación. ¿Qué dice su palabra? Que Él las ha revelado a través de su Santo Espíritu. Y Dios quiere revelar aún las profundidades que hay en su corazón. Y la única forma en que tú y yo obtengamos y sepamos lo que hay en el corazón de nuestro Dios es a través del Espíritu Santo. La única forma de que nosotros sepamos qué hacer en esos tiempos difíciles es porque el Espíritu Santo nos guía. Quiere que seamos como Isaacar, como esa generación. Nos explica esa generación para que podamos comprender todo lo que esa generación podía hacer. Pero a nosotros, como hijos de Dios, estamos en un nivel superior, porque estamos bajo un mejor pacto. ¿Sí? Mi hermano, el deseo de nuestro Dios en esta mañana es que tú y yo nos comprometamos con Él, con su palabra, amar su palabra, a deleitarnos en su palabra. Su palabra nos va a traer toda la sabiduría, todo el conocimiento que nosotros necesitamos para operar en el tiempo que estamos ahorita. Pero no solamente Él quiere que te comprometas con su palabra, sino que te comprometas con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está aquí en esta tierra con nosotros todo el tiempo. Si tú vas al mercado, el Espíritu Santo va contigo. Si tú vas a la escuela a dejar a los niños, el Espíritu Santo te acompaña. Si tú vas al baño, el Espíritu Santo va contigo. Si tú te estás bañando, el Espíritu Santo está ahí. Si tú estás con tus amigos, con tus amigas, el Espíritu Santo que mora en ti y en mí está todo el tiempo. No lo ignoremos. No lo ignoremos. Si tú estás en el baño bañándote, habla con el Espíritu Santo. Si estás haciendo del baño, habla con el Espíritu Santo. Si estás en el mercado, habla con el Espíritu Santo. No lo ignores. Cuando tú y yo lo ignoramos, apagamos al Espíritu Santo. Habla con Él. Él es el que está aquí con nosotros. El Padre está sentado en su trono y el Señor Jesucristo a su diestra, y el Espíritu Santo aquí con nosotros. Debemos de depender de Él. Debemos de hablar con Él. Debemos de pedirle dirección. Espíritu Santo, ¿qué hago? Hay un negocio. ¿Será que esto viene de ti? Tú dime. Si no, no lo tomo. Así de radicales quiere que seamos. Más adelante les voy a revelar todo lo que el Señor habla acerca de los asnos, de los burros. Pero algo que quiero dejar en esta mañana, y es el último punto, es que estamos para servir a los demás. Estamos para servir a los demás. Y el Señor Jesucristo lo dejó muy claro. El Señor Jesucristo, con su ejemplo, nos hizo entender que estamos en esta tierra para servir y no para ser servidos. Y es importante que tú y yo entendamos que si estamos en esta congregación, nuestros dones, esos regalos preciosos dados por el Espíritu Santo, tienen que estar al servicio de la iglesia, porque en su palabra dice que son esos dones para la edificación de su iglesia. Así que hoy me dio tanto gusto el ver aquí adelante a Ángel Silva sirviendo a su Dios, porque el Espíritu Santo le dio dones. Y el día de hoy, junto con el pastor David, estuvo él operando en los dones que el Espíritu Santo le dio. Y así quiere que todos nosotros estemos dispuestos a ser como Jesucristo.
y a poner los dones que Él nos ha dado al servicio de los demás. ¿Requiere sacrificio? Sí. ¿Va a ser fácil? No. ¿Van a haber complicaciones? Sí. De una vez se los advierto, porque no vayan a pensar que yo vine a servir aquí bien feliz y ya me dijeron, ya me hicieron caras. Pues hermanos, somos seres humanos. El Señor Jesucristo dijo que vino por lo peor, por lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería. Pues no, por eso aquí estamos. Fue por todos nosotros y nos trajo aquí. Así que si en algún momento surge algo que no debería de ser, como dice su palabra, pasa por alto la ofensa y ama a tus hermanos como Cristo los ama. Él no quiere que entre nosotros haya divisiones. Él no quiere que entre nosotros haya reservas. No, debemos de amarnos y servirnos los unos a los otros. Así que la prosperidad, la revelación espiritual y el conocimiento de los tiempos de Dios está sobre todos nosotros. Si nosotros nos aferramos a su palabra y tenemos esa comunión íntima con el Espíritu Santo, Él comenzará a fluir y a revelar, y entonces vas a poder ayudar en qué hacer, cuándo hacer, dónde hacer, porque eres entendido en los tiempos de Dios. Y que no se nos olvide que fuimos creados para servir a nuestros hermanos. Dejo el tiempo con el pastor David.